Le damos la bienvenida a los hermanos de Argentina, a los hermanos de Estados Unidos y de Colombia que nos están viendo en esta noche para compartir la palabra que Dios nos trae. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo reconocer la oportunidad que Dios nos da, ¿cierto? Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién le dijo Dios esta palabra? El Señor esta palabra, ¿a quién se la dijo? ¿A quién? A Pablo. A Pablo. Al final de la predicación les voy a preguntar cómo, después de la predicación, cómo hacemos para reconocer la oportunidad que Dios nos da, a ver si realmente aprendimos algo, ¿sí? Entonces vamos a estar muy atentos. Nosotros los hijos de Dios sabemos que no nacimos por casualidad, ¿cierto? Y que desde antes de que nosotros naciéramos, Dios tenía un plan para nosotros, ¿sí? Y todas las circunstancias que nosotros hemos vivido, aunque no haya sido la intención en Dios, todas sirvieron para llevar a cabo ese plan, para el cumplimiento de ese plan. Nosotros llegamos a una conclusión, y eso lo sabemos por la experiencia, por la vivencia, por el proceso. Llegamos a una conclusión, que si nosotros no hubiéramos vivido las cosas que vivimos, que si no nos hubieran sucedido las cosas que nos sucedieron, ¿sí? Que si nosotros no hubiéramos pasado por esas cosas, nosotros no hubiéramos llegado al nivel que nosotros llegamos, que nos encontramos en cierto tiempo de nuestra vida, ¿sí? Y lo único que a nosotros nos queda es darle gracias a Dios por las cosas que nosotros vivimos. Pero es que es imposible, pastora, ¿cómo le vamos a dar gracias por esa situación tan terrible que a nosotros nos ha pasado? Cuando esas cosas nos llevan a conocer a Dios, a restaurar la relación con Dios, nos llevan al origen, a una intimidad, a nacer de nuevo y a saber que es la vida eterna, sí le damos gracias a Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Si eso no está sucediendo, entonces algo está pasando con nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque eso es un agradecimiento del corazón y eso solamente lo entiende en esta noche la persona que lo ha vivido, ¿sí? Entonces, todas esas circunstancias no son casualidad. Nosotros no nacimos en el hogar que nacimos, no hemos estudiado lo que estudiamos, no hemos trabajado donde hemos trabajado, no tuvimos el hogar que la esposa o el esposo que tuvimos por casualidad, ¿sí? Por eso es que les traigo la vida de Pablo. Pablo nació en Tarso. Eso no era algo que él decidió. O sea, hay cosas que nosotros no decidimos, ¿sí? Hay cosas que nos suceden, ¿sí? No porque nosotros las decidamos. Y hay otras que sí nosotros tomamos la decisión. Nació en Tarso, ¿sí? Lo que hoy es Turquía. Hebreos 9:11 nos lo dice. Era una ciudad de mucha cultura, donde se movía mucho la cultura, la filosofía, como varios temas de conocimiento, ¿sí? En esa ciudad. Era un ciudadano romano de nacimiento, lo dice Hechos 22, 25, 29. ¿Sí? Y ser ciudadano de nacimiento le sirvió a Pablo en el ministerio, porque la palabra nos dice que cuando él lo llevaron preso, no lo podían juzgar, no lo podían azotar si no era primero juzgado por ser ciudadano romano. También le permitía que él pudiera defenderse, o sea, que él hablaba la palabra ante todos los que conocían la ley. ¿Sí? Le permitió eso, ser romano. Si no, no hubiera sido, o sea, otra persona lo hubiera representado y él mismo se pudo representar. También le sirvió para ir ante César directamente, o sea, a altas personalidades, a altos cargos jerárquicos del gobierno. Todo lo que él aprendió le sirvió para eso. Él era de una familia judía, ¿sí? Era descendiente de la tribu de Benjamín. Era del grupo religioso denominado fariseo, o sea que se conocía la ley, ¿sí? y ese conocimiento de la ley le permitió a Pablo saber que eso no servía para llenar el corazón, ¿sí? Que eso no le servía a uno para nada, ¿sí? Esa vivencia, ¿sí? Ven que todas las vivencias que él tuvo y uno dice, ay, pero estaba en el mundo, apartado de Dios, y todo eso, cuando nosotros después leemos la vida de Pablo, todo lo que le sirvió en el ministerio, en los planes de Dios, en la obra de Dios, en el llamado que Dios tenía para él. Y así es como pasa en la vida de nosotros. Fue conocedor del Antiguo Testamento porque eso fue lo que estudió. Así como nosotros
Mire la diferencia que había. Pablo nació en un hogar judío, en un hogar ortodoxo, donde a él le enseñaron las costumbres y las tradiciones desde el nacimiento y las aplicaba. Y luego pasa de ahí y se va para Jerusalén a estudiar la ley, ¿sí? A estudiar la palabra y las costumbres, o sea, reforzó toda su vida. Nosotros nacemos en un hogar, nos enseñan una que otra cosita y luego cada uno escogemos una profesión, ¿sí? Pero esa profesión no nos la han enseñado desde que nosotros nacimos, ¿sí? Aprendemos 5 años en una universidad y después aprendemos otros 20 toda la vida ejerciendo la misma profesión. Pablo fue de nacimiento. Hablaba varios idiomas, latín, griego, hebreo y arameo. Tenía el oficio de hacer tiendas, porque en esa época todos los jóvenes judíos tenían que aprender algún oficio porque con eso finalmente se iban a defender. Si eso les iba a servir para su sustento, además de las otras cosas que hacían. Y fue perseguidor de los cristianos, eso es lo que dice la palabra, porque era celoso, sí, celoso de las costumbres y tradiciones y de la palabra. Era muy celoso, muy celoso. Cuando nosotros leemos la vida de Pablo, nos podemos dar cuenta que Pablo era excelente en lo que él hacía, ¿sí? Gálatas 1:13 dice, era excelente y era perseguidor de la iglesia, eso dice la palabra. Y había algo que él no tenía en todo lo que él hacía, que no tenía una relación con Dios. Él no conocía a Dios. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea que era excelente en lo que hacía, ¿sí? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, intachable. ¿Quién tenía algo que decir de Pablo? ¿Que fuera malo a los ojos de ellos? Nadie, ¿sí? Pero eso que hizo Pablo en el mundo, ¿sí? Lo que hizo en el mundo, ¿sirvió para qué? Para que cuando perseguía a la iglesia se dispersara. Y eso hacía que cuando se dispersaba a otros países, a otras naciones, el evangelio se extendía, ¿sí? Entonces miren y esos que estaban en el mundo, y los sacaba corriendo y el evangelio se extendía. O sea que era bueno, ¿sí? Bueno. Nosotros en algunas ocasiones en la iglesia hemos compartido en las predicaciones que nosotros debemos ser excelentes en lo que hacemos, ¿sí? Porque cuando Pablo fue excelente, ¿qué aprendió Pablo siendo excelente? En lo que él hacía, y no era, pero en lo que él hacía, ¿sí? Él aprendió disciplina, aprendió responsabilidad, aprendió administración, ¿qué más aprendió? Constancia, perseverancia, orden, aprendió. ¿Y será que eso después no le sirvió en el gobierno? ¿Será que eso después no le sirvió en las cosas de Dios? ¿Sí? Por eso es que Dios nos está recalcando, si nosotros tenemos este trabajo X, o Dios nos coloca en esa circunstancia hoy, nosotros no la podemos ver pequeña. Tenemos que ser excelentes en lo que nosotros estamos haciendo y esforzarnos en lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros no lo estamos haciendo para el mundo como Él lo vea, sino para Dios, que es el que está viendo para donde Él nos va a colocar, ¿sí? ¿Qué puede deducir uno cuando estudia la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo? A ver, digamos la personalidad de Pablo. ¿Quién era él? Cuando nosotros hemos leído la Biblia, de las tantas veces que hemos leído la Biblia, la vida de Pablo, ¿qué decimos nosotros que era Pablo? De carácter, de principios, esforzado. Pero en el mundo, estamos hablando en el mundo, yo todavía no me he metido porque no se ha convertido. O sea, estamos en Saulo. ¿Quién era él? Era un hombre soberbio, ¿cierto? Era un hombre que le gustaba hacer las cosas bien, ¿sí? Con excelencia y no equivocarse, ¿cierto? Era un hombre soberbio. ¿Y qué decimos nosotros cuando es un hombre soberbio? Tenía un reconocimiento porque tenía mucho conocimiento. Pablo conocía de leyes, ¿sí? Él tenía mucho conocimiento.
Entonces todos en el Sanedrín lo admiraban, ¿sí? Y le encomendaban cosas importantes, ¿sí? Porque él aventajaba a muchos de su mismo nivel, ¿sí? Entonces, y en ese reconocimiento le dieron las cartas para que él fuera y hiciera ¿qué? Persiguiera a los cristianos, ¿sí? Los persiguiera. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Le dijeron, tome las cartas, vaya. Él hacía sus propios planes, los ejecutaba, decía como, o sea, él hacía lo que se le daba la real voluntad, ¿sí? Entonces imagínense esa fortaleza que él estaba construyendo, lo que el mundo dice que es esa fortaleza que nosotros construimos en el mundo. Pero esa fortaleza en el mundo fue la debilidad en el evangelio, porque eso fue lo que después le decían, pero es que usted, ¿sí? Entonces miren lo que nosotros construimos en el mundo y cómo es que nosotros salimos de esa fortaleza, porque eso difícilmente nos lo van a perdonar, difícilmente, porque el mundo es el mundo, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a reconocer que nosotros ya salimos como de eso, vamos a verlo. Porque él, la gloria que él tenía era su conocimiento y todo lo que él había construido en el mundo. Listo. Entonces ahora sí viene la conversión de Pablo. Primera de Timoteo 1:2 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, ya el Señor cómo nos ve, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. ¿Sí? Uno no puede ser juzgado si es un ignorante. Ese es el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? En incredulidad, o sea, era ignorante e incrédulo. Entonces, ¿cómo nos va a juzgar Dios si nosotros, y miren en el mundo qué sabiduría, qué conocimiento, qué lugares que ocupan, qué fortaleza, todo lo que tienen, todo lo que han hecho, y el Señor nos ve ignorantes, menos mal que nos ve ignorantes e incrédulos, o si no ya estamos condenados, si menos mal que nos ve ignorantes e incrédulos. ¿A qué fue llamado Pablo? Gálatas 1:15 dice, a compartir el evangelio a los gentiles, ¿sí? La palabra gentil viene de la palabra hebrea goy, la cual significa pagano, extraño a Dios, impacto o promesa contrario a Dios. A ellos fue, que en una vez fuimos, ¿no? Entonces, dice la palabra en Hechos 9, que Pablo le dieron las cartas en el Sanedrín y se fue camino a Damasco a entregarlas a las sinagogas para que no dejaran predicar a esos blasfemos cristianos y no los dejaran entrar. Y camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él le dijo, ¿quién es usted? Yo imaginé toda la vida desde que nació que llevaba predicando del Señor, y le dice, ¿quién es usted? ¿Sí? ¿Cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos evangelistas, cuántos maestros, ¿quién me quedó por fuera? ¿Cuántos profetas están predicando años la palabra de Dios? ¿Cuánta iglesia se congrega sábado, domingo, lunes, festivos, de día, de noche, a la madrugada, y esos viven recibiendo palabra y no conocen a Jesús, no han tenido el encuentro con Jesús? ¿Sí? Eso es para que reflexionemos. Y se fue entonces a la casa de Judas y allá le llegó, ¿quién era? ¿Ananías? Ananías recobró la vista, fue bautizado y empieza su ministerio. ¿Sí? Una vez empieza el ministerio, empiezan los problemas, no, a ser probados y tentados. Empezamos a hacer, sí, a ser probados y tentados. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? ¿Sí? Yo recuerdo que yo llevaba en el evangelio muchos años, cual Cristina era, y estudié teología, mejor dicho, Pablo y yo, y estudié teología, eso llevaba harta, eso no me perdía culto, eso yo estudié derecho, era profesional en el derecho. Y entonces el Señor también me llamó, tuve el encuentro con Él, y me encuentro con un profeta que no digo el nombre, ¿eh?
un profeta, y me dice, y me preguntó, ¿y quién es usted? Yo estudié teología en una de las iglesias, la iglesia Filadelfia era de mucho conocimiento, ¿sí? Eso nos fogueamos, nuestras juegos eran Biblia, así como, ¿no?, como el pastor Gustavo, Biblia, y eso a nosotros jugábamos, era por equipos, a ver quién sabía más Biblia, y el primero que contestara la pregunta, y eso era mucho conocimiento. Y me dice, y yo estudié Derecho, y yo le saqué todas mis cartas, todo mi conocimiento, y me dice, muy bien, hágame el favor y me da un ejemplo de cómo usted aplicaría lo que aprendió en teología en su carrera, y me quedó la mente en blanco, no supe, me quedó la mente. Y a mí se me borró todos los años que yo llevaba en el Evangelio, que había estudiado teología, que yo me di cuenta que yo no sabía nada, eso no me había servido para nada. Y me tocó empezar a volver a estudiar la Biblia, pero se los digo, cogí un cuadernito esos grandes, cuadriculado, con un lapicito, y empecé Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos, y me puse durante 3 años a leer versículo, y me daba revelación, porque a mí me preguntaban y yo no me acordaba nada de la Biblia, pero nada es nada. ¿Eso quién lo puede hacer? Dios. Y lo hizo con Pablo. Él lo hizo con Pablo, porque la palabra dice que Pablo, cuando tuvo ese encuentro, él estuvo 3 años apartado antes de encontrarse con los apóstoles, ¿sí? Y durante esos 3 años él tuvo que volver a replantear el conocimiento y todo lo que había aprendido de la palabra de Dios para después ir a predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que hacer un alto para de verdad replantear todo lo que nosotros hemos aprendido, porque nosotros ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? Es tiempo. Cuando Pablo se convierte, lo primero que le fue atacado fue el pasado, ¿sí? Porque imagínense, Pablo, imagínense, íbamos a los del Sanedrín, a los fariseos, ¿y qué le decían? O sea, el más falso de los falsos, porque primero predicando en contra de ellos, que eso no era así, que eso no era el Mesías, que eso era un profeta, uno más, eso, y eso todo le dieron y le creyeron y le dieron las cartas, imagínense, o sea, veamos el panorama. Y luego va a los cristianos y decirles que Cristo sí es el Señor y que sí era el resucitó, y que decían, pero este sí es fariseo, pero es que dice fariseo, es un fariseo, ¿sí? Nadie le creía, todos le tenían temor, ¿sí? Porque a qué hora, si de pronto era un infiltrado y decía que era así, y después para conocerlos a todos y después todos para la cárcel, no confiaban en él. Pero ¿qué les habló Pablo? ¿El pasado? No, yo me equivoqué, no, lo que pasa es que yo hice eso, yo creía que eso, y yo sí azoté a unos cuantos, y a otros los metí a la cárcel, pero es que él no se ponía a hablar eso, él hablaba era de Jesucristo, porque él tuvo el encuentro, y él no tenía otra cosa en su vocabulario. Mire, es muy difícil que nosotros tengamos un encuentro, y empecemos con la justification. Y es que no, lo que pasa es que yo lo hice, pero es que entiéndame, lo que pasa es que a mí me persiguieron, y entonces yo no sabía, yo no entendía lo que pasa, yo. Cuando uno tiene el encuentro, uno no puede dejar de hablar de Jesucristo, porque es que en el encuentro es borrado eso de atrás, ¿sí? Entonces en mi mente, en mi corazón no existe. Entonces, si ustedes quieren reconocer, entonces, cuando Dios hace eso, inicio y me equivoqué, yo la embarré, entonces yo ¿cómo hago? Entonces yo empiezo a acomodarlo, a manejarlo, a arreglarlo, ¿sí? Entonces yo les empiezo a predicar, sí, lo que pasa es que no, mire, tenga cuidado, pero no le reconozco lo que hice. Pero cuando yo de verdad tengo el encuentro con Jesucristo, como hizo Pablo predicaba era el Cristo resucitado, ¿sí? Entonces a él le decían, ¿usted es un fariseo o no? Lo que pasa es que Jesucristo, cuando Jesucristo hizo y resucitó, y él es que todos los libros que escribió, Romanos, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, todos los libros hablaban de el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección, y cómo debemos llevar a la vida práctica todo lo que Jesucristo es. Entonces a él no le podían, sí, bueno, que
le sacaban en cara el pasado y le echaban y usted hizo, pero él no se dejaba distraer de esas cosas, porque él no fue llamado a decir, si yo me equivoqué, perdóneme, es que yo hice, es que perdónenme que yo lo hice. No, eso no es el Jesucristo resucitado. Esa es una de las manifestaciones para que nosotros aprendamos. La palabra de Jesucristo, la palabra de Dios dice que Pablo estudió, ¿cierto? Él estudió el Antiguo Testamento. Él lo estudió. Y no fue poquito, yo les decía, desde que nació hasta que se convirtió. O sea que él sí tuvo la oportunidad de saber y reconocer si Jesucristo era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios, o sino que fue lo que estudió, ¿cierto? Para que nosotros nos ubiquemos. Miremos a Jesucristo, no miremos a Pablo, no nos miremos nosotros mismos, porque si nosotros nos miramos, nosotros mismos vamos a empezar a justificarnos y nosotros mismos a contestarnos, ¿sí? Entonces nosotros, no, yo estoy bien, no, pues es que esta partecita me falta, pero no, yo en este pedacito sí lo reconocí, pero es que no, miremos ni a Pablo ni a nosotros, miremos a Jesucristo, porque cuando nosotros vemos a Jesucristo, ahí es donde nosotros sabemos si hemos reconocido la obra de la cruz o no. Pablo tuvo la oportunidad en los personajes de la Biblia, ¿sí? Porque todos los personajes de la Biblia son prototipos de Jesucristo. O sea que desde el Antiguo Testamento estaba anunciado lo que se iba a cumplir en el Nuevo. Entonces, si yo leía el Antiguo Testamento, ¿sí? Con la guía del Espíritu Santo, yo iba a poder reconocer todo lo que se iba cumpliendo en Cristo en el Nuevo Testamento. Adán, Dios le dio dominio sobre lo creado, le dio una esposa. Pecaron y fueron arrojados del paraíso y condenados a muerte. Jesús hizo pecado por amor a nosotros, después de haber descendido del paraíso y nos justificó y tenemos la resurrección para vida eterna. O sea, ya nos está diciendo desde Adán quién era Jesucristo. Abel, pastor de ovejas, el sacrificio fue aceptado igual que Jesús para perdón de pecados. Fueron matados por su actitud. O sea, cuando la gente vio la actitud de Jesús y la actitud de Abel cuando la vio Caín, y vio cómo él hacía las cosas en esa excelencia, le entregaba a Dios lo mejor, hablaba de Dios, ellos sintieron celos, ¿sí? Y por envidia fue que hicieron lo que hicieron con él. Noé fue un hombre justo y perfecto en medio de los hombres de su tiempo. Por orden de Dios construyó un arca que debía salvar a todos aquellos que estaban con él, y repobló la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Cuando él murió, volvimos a nacer. Entonces se pobló la tierra de nuevas criaturas de acuerdo al corazón de Dios. Exactamente lo mismo. O sea que cuando él estudió a Adán, Abel y Noé, ya le estaba diciendo quién era el que iba a venir. Abraham igual. Isaac, prototipo de Cristo. Anunciado por un ángel. ¿Sí? Ambos anunciados por un ángel. Inocentes para el sacrificio. No resistieron ante el sacrificio y fueron obedientes. Prototipo Isaac de Jesucristo. Jacob fue perseguido por su hermano Esaú y él fue perseguido por los judíos, ¿sí? Fue odiado por los judíos porque recibió de Dios su padre la omnipotencia en obras y palabras. Jacob, hijo de un padre rico, pero le tocó dormir en una piedra, con la cabeza en una piedra, y Jesús no tenía dónde recostar la cabeza y también era hijo de un padre rico. O sea, esta palabra, mire para dónde vamos, porque es que por eso les digo, pongan atención porque ahorita les voy a preguntar, ¿qué fue lo que aprendieron? Para ustedes, no me van a decir, no, lo que pasa es que Jacob ganó la oportunidad cuando y Abraham la ganó, no, a mí me dicen ustedes, ¿cuál es la oportunidad? José fue más amado de su padre, y Jesús también, vendido por sus hermanos, y Jesús también, ¿sí? La túnica de José fue empapada con sangre de animal y Jesús con su propia sangre. José fue detenido con 2 prisioneros y Jesús con 2 ladrones. O sea, la palabra nos va hablando para que nosotros vayamos entendiendo lo que cuando se manifieste, esto es lo terrenal, cuando se manifiesta lo espiritual, nosotros lo podamos reconocer. Listo, ¿no? Bueno, hay varios personajes, pero bueno. Entonces, Pablo tuvo la oportunidad, como la tenemos nosotros, con la palabra de reconocer cuando son manifiestas las obras, la obra de Dios, ¿sí?
Pablo la tuvo cuando él estuvo vivo, porque Cristo vivió en ese tiempo, cuando ejerció públicamente el ministerio de Jesús y cuando murió, ¿sí? Después de su muerte. ¿Sí? Pablo tuvo esa oportunidad, como la tenemos nosotros, después de la muerte, pero conociendo lo que él hizo también antes, ¿sí? Cuando vivió. ¿Qué aprendió Pablo? Cuando él leyó las Escrituras y estudió todos esos años, nosotros llevamos 40 años en el Evangelio, aprendió el nacimiento, nacería de una virgen, Isaías 7:14, lo estudió y se cumplió en el Nuevo Testamento. Nació en Belén, Miqueas 5:1. El Mesías tendrá un precursor. ¿Quién era? Juan el Bautista, lo decía Malaquías 3:1. Y ahí están las citas del Nuevo Testamento. Durante el ministerio, cuando Pablo estudió Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. En Isaías lo habló, ¿sí? Y eso lo estudió Pablo. Cuando Jesús inicia su ministerio público, lo primero que él, estaba en el templo, ¿qué fue lo que hizo? Le dieron la palabra, y Lucas 4:17 dice: y se le dio el libro de la profecía de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Imagínense, y yo estudiar cuántos estaban ahí, y ver la palabra cumplida y no reconocerla. ¿Sí? Después de que Jesús fuera bautizado por Juan, y Juan lo reconoció y dijo: ¡oh! El Espíritu descendió y se posó sobre él, y lo bautizó y fue encarcelado. Lucas 7:18 nos dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: miren las respuestas de Jesús frente a lo que nosotros queremos que Dios nos responda, ¿sí? Lo que siempre les hemos dicho, pero clarito, dígame sí o no, profeta, clarito, clarito. Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Sé la respuesta que le dio. Él no dijo: sí, Juan, yo soy el Hijo de Dios, yo soy, no, toda la explicación. No, le dijo: mire los hechos, mire las obras, mire la palabra cumplida, lo que hablaba el Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento, cómo se está cumpliendo hoy con los milagros, los señales y los prodigios. Y más adelante en el ejercicio del ministerio, en Juan 3:9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú pastor? ¿Eres tú apóstol? ¿Eres tú evangelista? ¿Eres tú profeta? ¿Eres tú maestro? ¿Eres tú ministro de alabanza? ¿Eres tú discípulo en una iglesia llevas 20 años y no sabes esto? De cierto te digo que no lo sabes, lo que sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces vamos a mirar cuáles eran las profecías del Antiguo Testamento y cuáles eran las del Nuevo, y cómo se cumplieron en el Nuevo. Pero ustedes me van a ayudar, porque cuando yo se las lea, ustedes me van a decir dónde me ubico, si en lo terrenal o en lo espiritual. ¿Sí?
Ustedes mismos me van a decir. Cada uno, son los que se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Terrenal? No. Cada uno va a decir. La palabra dice en Números 24, 17 y 19 y en Isaías 11, 1, 4, 7 que Cristo saldría de Israel. ¿Eso es terrenal o eso es espiritual? Terrenal, porque eso se puede evidenciar, ¿cierto? Eso es terrenal. Cristo sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice Génesis 12, 2, 17 y Números 24, 17. ¿Eso es terrenal o espiritual? Listo. No les voy a volver a preguntar, ustedes me dicen cuando termine terrenal, espiritual. Porque es que es mucho, pero no la voy a leer todas, sino es para ubicar. Él vendría a servir y a no ser servido, dice Zacarías 3:8. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Terrenal? Espiritual, dice Francia. Terrenal y espiritual. Ahí empezamos, ¿sí? Ahí empezamos nosotros. Los niños de Belén serían asesinados. Terrenal. ¿Por qué? Porque se evidencia, ¿cierto? Eso uno lo estudió, Pablo lo estudió en la palabra y lo estoy evidenciando, ¿sí? Señales, milagros, prodigios, cumplimiento de la profecía. Él es el Redentor espiritual. Ahí nosotros sabemos cuánto nos tenemos que meter en las cosas de Dios. Él tendría pescadores como discípulos. Terrenal. Él calmaría la tormenta. ¿Cuál? Entonces ahí empezamos, ¿sí? Ahí empezamos. Él sería la luz del mundo. Espiritual. Eso sí. Él sería profeta. Espiritual. A cargar los pecados de la humanidad. Isaías 53:4, espiritual. Él predicaría a la gente. El Padre lo ensalzaría. A él no le creerían. Terrenal. Él moriría por nuestros pecados. Ellos extenderían sus mantos ante él. Terrenal. Su cuerpo no vería corrupción. Salmo 16:10. Y mire, todo eso tiene citas bíblicas, ¿sí? Y están en el Antiguo Testamento y se cumplían en el Nuevo Testamento. Y Pablo estudió el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se dieron tal cual en el Nuevo Testamento. Habría un rebaño y un pastor. Él sufriría y haría una expiación del pecado. No, eso es un montonón, pero no se la voy a leer todas. Sí, entonces, ahí es donde nosotros debemos saber cómo reconocer la oportunidad de Dios, ¿sí? Porque nosotros por un tiempo podemos estar en lo terrenal y nosotros de hacerle el seguimiento y decir, uy, se cumplió, uy, eso se cumplió, uy, no, eso se cumplió. Pero después de un tiempo, lo terrenal por lo terrenal se vuelve reterrenal, ¿sí? Porque entonces, no, cualquiera puede nacer en Belén. ¿Cuántos? Y empezamos, este nació en Belén, este también nació en Belén. Cualquiera puede tener rebaños y hacer pescadores, este nació, este. Y empezamos todo lo terrenal a compararlo con lo que se evidencia, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo refuerza, porque ahí tiene a más de uno viviendo lo terrenal, imitando lo de Dios, y haciéndole creer que están muy bien, ¿sí? Que de verdad ellos sí conocen a Dios porque tienen todo un conocimiento como Pablo, ¿sí? Están predicando la palabra desde aquí como Pablo, pero no han tenido un encuentro, no tienen una relación con Dios, Entonces, cuando yo lo terrenal por lo terrenal me sirve para llevarme a lo espiritual, yo no me puedo quedar en lo terrenal, ¿sí?
Entonces cuando Dios, ¿por qué? Porque entonces cuando Dios dice, soy la luz del mundo, entonces yo no, uy, no, eso yo no lo toco porque yo esos terrenos no los conozco, entonces yo me sigo quedando aquí predicando el conocimiento, hablando de lo que yo puedo evidenciar, llevando adeptos a lo que yo puedo demostrar, ¿sí? Con el conocimiento que tengo. Pero yo nunca lo voy a poder llevar a una relación con Dios porque el Espíritu de Dios no mora en mí, no puede morar en mí así, ¿sí? Entonces, si no tomo una decisión de decir, Señor, tiene que haber algo más que esto, tiene que haber algo más que un milagro, que una bendición que tú me hayas dado, que una palabra cumplida de un profeta, tiene que haber algo más en mi vida. Eso no puede quedarse en eso, porque eso es tan peligroso que el enemigo puede llegar y encerrarme en eso y hacerme creer y llevar una vida de 20 años creyendo que de verdad eso es lo de Dios. ¿Sí? Yo tengo que meterme a las cosas de Dios, ¿para qué? Para todo eso espiritual que ustedes mencionaron, que es así, yo solamente lo puedo entender por el Espíritu Santo de Dios. Tanto fue que Pablo lo entendió, que pudo escribir todos los libros que él escribió guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero ya de una vivencia con Cristo, ¿sí? No de un conocimiento humano que tenía antes de conocerlo. Pablo tuvo la oportunidad de conocer todas esas cosas, ¿sí? Porque uno dice, no, pero es que Pablo, o sea, ¿cómo es la evidencia de que cuando Jesús llegó y Jesucristo estuvo ahí en la tierra, Pablo dónde estaba? O sea, pero ¿por qué Pablo no lo conoció? ¿Sí? Sí, Pablo no lo conoció, y yo estoy segura, o sea, yo creo firmemente que Pablo sí escuchó de Jesucristo. Porque es que no era, o sea, pero a tantos que en esa época crucificaban, sí, pero es que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Tantos que decían que otros hacían milagros porque eso se movía a la brujería, y Moisés es un ejemplo, la brujería siempre se ha movido en todos los tiempos, ¿sí? Y Moisés es un ejemplo. Entonces, que fuera que alguien hiciera milagro y fuera profeta, no era algo, pero era el Hijo de Dios y Dios sí lo daba a conocer. ¿Sí? No era cualquiera. Pablo sí debió conocer y haber oído, como el ciego. Yo escuché, yo no lo vi porque estaba ciego, pero yo escuché, Señor, Señor, y lo empezó a llamar. ¿Sí? Dice la palabra, los Reyes Magos, en Mateo 2, 1, 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? O sea que sí, el Espíritu se movía para que en esa época todos pudieran entender como lo hace hoy. Lucas 2, 21, 40. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Porque era la costumbre que todo varón que rompiera la matriz pasara esto. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Ya? Movido por el Espíritu. Por eso nosotros no nos podemos quedar acá, porque aquí no está el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que anhelar, esforzarnos y decir, Señor, esto tiene que ser algo más que esto. Yo necesito eso más, para que cuando el Señor vea el corazón, como lo decíamos con Pedro, cuando Él vea el corazón, Él venga a mí. Él venga a mí, ¿sí? Cuando vea mi corazón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? O sea, lo vio, lo cumplió, o sea que la palabra sí se ve, la palabra sí se ve. Se veía antes y se ve hoy, porque la palabra es la misma por los siglos de los siglos. Y es en Lucas 23, 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Cómo es que un ladrón, dos ladrones que cometieron ese delito apartado de Dios, ¿sí? ¿Y qué fue lo que él vio o escuchó para reconocer que él era, o sea que la palabra sí se reconocía? Pablo sí tuvo oportunidad de reconocer la palabra como nosotros la tenemos, ¿sí? Pero ¿en qué tiempo? En el tiempo de Dios. Dios llegó en un tiempo cuando Pablo insistía y seguía, y en medio de lo que seguía escuchaba la palabra, porque él escuchaba lo que predicaban los cristianos, ¿sí? Él escuchaba la palabra, ¿sí? Escuchaba la palabra, y nosotros estar ahí, escuche la palabra y escuche y lo de Dios, y metidos en lo de Dios, y Dios nos ponga a hacer cosas de Él, y ahí, nosotros vamos a reconocer y vamos a buscar lo de Dios. Luego Jesús cumple la profecía sobre su obra en el Mesías sufriente, en Isaías 53. Y nos cuenta Isaías 53 todo lo que aconteció desde su nacimiento hasta la crucifixión y resurrección, ¿sí? Nos lo cuenta la palabra. Y ahí fue cuando Pablo, guiado por el Espíritu, escribió todo lo que escribió. O sea, si nosotros hacemos solamente una persona que haya tenido un encuentro como lo tuvo Pablo, como lo podemos tener nosotros, podemos escribir la palabra guiados por el Espíritu. De resto eso es muy difícil, eso es imposible, no difícil, porque nosotros ¿qué vamos a hablar si no tenemos el encuentro con Él? Nosotros podemos hablar de aquí, ¿sí? Y cualquiera puede hablar aquí, porque si una persona del mundo que tiene una empresa y nos cuenta cómo construyó su empresa, mira ¿cómo es? Job, y hacen películas, y uno, ay, tan chévere, todo lo que hizo, todo lo que se movió para construir esa empresa, y si uno habla la palabra de lo que uno dice que un milagro lo hizo Dios, y la gente se escucha y se maravilla y bien, pero eso no pasa nada, porque ¿qué vida estoy produciendo? Yo ni tengo la vida para darla, sí, que Cristo la dé a través de mí, y esas personas no van a ser tocados, ¿sí? Porque estoy hablando con lenguaje cristiano, pero las mismas cosas del mundo, ¿sí? Pero si yo estoy aquí, el Espíritu Santo que mora en mí, que va a hablar y redarguir, porque Él es el que convence, eso produce vida en mí, pero también va a producir vida, porque la vida produce vida, la muerte produce muerte. Pero algo que aprendió Pablo, y eso es para que nosotros lo tengamos y reflexionemos para terminar, él aprendió que las debilidades que uno tiene lo mantienen humilde, porque antes la fortaleza que tenía en el mundo, ¿sí?, lo mantenía en su soberbia, en que él era el que decidía y hacía las cosas como él quería, ¿sí? Pero cuando él fue débil delante de Dios y reconoció que sin Dios él nada podía hacer, que todo lo que había hecho allá era de hombre, y cuando el Espíritu Santo lo tocó para que él entendiera que nada podía hacer si Dios no estaba, entonces él fue débil, y él fue humilde delante de Dios, y ahí es donde Dios puede obrar. O sea que aprendió la palabra que dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso lo aprendió Pablo, y se refleja en los libros que él escribió, ¿sí? Porque una persona que escribe lo que escribe no puede ser que no tenga una relación con Dios, ¿sí? Lo que uno habla y escribe refleja lo que uno tiene de intimidad con Dios o de relación con Dios. Aprendió que en la debilidad el Espíritu intercede, como dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros debemos pedirle a Dios si Él nos ha mostrado a nosotros esa oportunidad y nosotros no la hemos reconocido, porque si nosotros no la hemos reconocido, Pablo no creía que necesitaba una oportunidad, él creía que él estaba bien, pues tan es así que no se acercó a Jesús en el tiempo en que él estuvo vivo, ¿sí? Y nosotros podemos caer en eso, de pensar que nosotros ya estamos listos, que ya tenemos todo, que vamos muy bien, ¿sí? Y no reconocer esa oportunidad que Dios nos está dando para mejorar algo en nuestra vida, a pesar de que Dios todo el tiempo nos la está hablando, todo el tiempo nos está dando palabra, todo el tiempo nos está diciendo a través de la palabra, de sueños, de palabra profética, de las circunstancias, y nosotros ser tan soberbios que no la reconozcamos. Entonces ahora quiero que ustedes por favor me compartan cuál es la oportunidad que aprendieron.
¿Cuál es la oportunidad que Dios nos está mostrando en esta noche? Que no necesitamos cosas sobrenaturales, me refiero, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Sí? Porque decir, bueno, Dios sí está, Dios está conmigo, etc. Sino que en el diario vivir podemos ver cómo estamos nosotros con Dios, ¿sí? A través de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestros hijos y de nuestro hogar. Ahí nos damos cuenta cómo somos, cómo es nuestro carácter, ¿sí? En mi trabajo soy puntual, hago las cosas bien. Así mismo es la relación con Dios, porque todo es uno. No puedo decir, en lo terrenal me voy a portar así, pero con Dios sí soy bueno. No, eso no existe. Sí, muy bien. ¿Qué más? Pastora, reconocer que nosotros estamos hablando de las cosas, pero no entendemos las cosas, pero esas mismas cosas son la oportunidad de conocer a Dios. Que yo tengo una hija y que Dios me la dio, pero hay una revelación detrás de todo eso y una oportunidad de conocer a Dios a través de eso. Amén. Que ya uno no puede hablar lo que hablaba, porque se da cuenta si está dando vida realmente o no lo está haciendo. Amén. Amén, así es. ¿Qué más? Cuando tú hablas del encuentro que tuvo Pablo, yo siempre he pensado que cuando dicen que Pablo iba en camino, iba incluso persiguiendo a unos creyentes, y en el camino el caballo en el que iba se volteó, no sé. Y yo no sé si Pablo estaba esperando ese encuentro de Dios, pero yo creo que eso libro terminó y ya estaba escrito. Como está escrito, pues para la vida de todos los que vamos. ¿Cuántos escucharon la palabra cuando cayó la luz sobre ellos? Todos los que estaban con él. Los soldados la escucharon, pero no veían. No lo vieron, pero escucharon. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos escucharon? Bueno, Pablo de verdad. Pero, ¿quién lo oyó? Solo Pablo. Entonces, ¿se escucharon o no lo escucharon? Solo el que lo ve fue que O sea, que escuchan hoy. eso es para usted. Porque si usted viene acá y escucha una palabra, es posible que usted siga pensando las cosas como usted las piensa. ¿Qué quiere decir? Que usted no está escuchando la palabra a la medida que usted necesita. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros manejamos las cosas así? O sea, entiéndalo. Sus mentes están embotadas en las cosas por la forma que ustedes mismos piensan, pero la manera como ustedes están predicando. Y no pueden seguir ustedes en esa circunstancia. Miren, se los digo, se los voy a decir así de sencillo. Cuando yo estaba en Argentina predicando, Dios me da una palabra profética. Y todos creen que la palabra profética es decir bonito, decir feo o decir lo que creen ustedes, pero no es lo que ustedes creen, porque ustedes no están esperando eso. La palabra profética viene por algo muy sencillo, que a Dios le plació ver lo que usted está haciendo. Amén. Ahora, el problema es que la gente asume una postura profética que no la conocen. ¿Sabe qué sucede con eso? Ahí donde se les ve a las personas que asumen un papel que se llama que no han entendido lo que quieren de Dios. Se los voy a desglosar. Miren, mis hermanos, el problema de nosotros es que nosotros decimos que estamos hablando de Dios, y el problema es que nosotros no estamos hablando de Dios, porque si estuviéramos hablando de Dios, nuestra mente se enfocaría al punto de su necesidad. ¿Se lo repito? Amén. Si usted me dice que está en necesidad, dígame usted que ha orado. Y yo le diré si de verdad oró o no oró. Mire, en serio, es que yo los veo. Yo les digo una cosa, en la iglesia, aquí, donde nosotros, algo que tenía que suceder, y yo me lo venía hablando en el avión. Me decía, mire, si tú quieres cambiar tu mentalidad, Carlos, tienes que pensar cosas grandes. Y yo le decía, Señor, pero yo pienso cosas grandes.
Entonces el Señor me decía, ¿y cómo las hablas? Y les digo esto, es verdad. Y Él me da un ejemplo tan concreto, tan específico. ¿Por qué nosotros no pensamos en grande, pero si hablamos mal? Y les digo una cosa, esta palabra que nos está dando la pastora es una palabra para que entienda lo que si usted no sabe en qué lugar está, usted no se va a reafirmar. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a reafirmar? Porque parece que lo que usted habla, usted no está hablando para repetirlo, sino para continuar una tradición de que usted necesita eso. Cuando usted maneja una tradición, el problema de la tradición, ¿sabe cuál es? Pablo no lo enseñó. No nos deja tener un entendimiento en lo de Dios. Entonces pensamos, vuelvo y les digo, pensamos que porque nosotros decimos 2, 3 palabras, es así, es así. Y se los digo, mire, hay cosas tan sencillas que Dios hoy quiere mover. Dios que me muestra, vaya, muchos de ustedes están en su casa y hay cosas que ustedes no han cambiado en su casa, al menos con la manera de pensar. Y Dios me decía, Carlos, ¿en dónde quiere que ponga la bendición si ellos tienen toda la mentalidad de pobreza y de ruina? Y es como si uno lo tomara así como hizo con Ezequiel, que lo llevó al templo y le dijo, mira lo que están haciendo. Y el Señor me mostraba que muchos de ustedes con lo que están pensando se quedaron en un punto. Pero dígame, ¿cuál es el punto que ustedes se quedaron? Honestamente, ¿en qué se quedó usted, Saúl? ¿En qué se quedaron? ¿En qué se están quedando ustedes? Porque ¿sabe qué? Entonces ustedes no han visto los milagros. Ustedes no están atendiendo a la palabra, a lo que la palabra quiere. Otra vez. Dice, para que tú pienses en grande, tienes que hablar de Jesús. Imagínate, con el solo hecho de yo nombrar a Jesús, ya mi mente cambia. Jesús lo dijo. Fue fácil. Él está predicando lo que él está pensando. Viene y le dice, Lázaro está enfermo. ¿Qué está pensando Jesús? ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está razonando la gente? Oiga, Jesús, Lázaro está enfermo. ¿Usted qué cree que con esa razón que usted llegue y diga a Jesús que él está enfermo, eso le sirve a usted? ¿O le sirve a Lázaro? Cierto que está pensando en otros, pero no pensando en usted. Y cuando viene Jesús y le dice a los discípulos, no, lo que pasa es que ese man no está enfermo, no se preocupen. Fíjate lo que dice, él no está enfermo. Es escuchar, él no está enfermo. ¿Usted está pensando? Él no está enfermo. ¿Está pensando lo que Jesús acaba de decir? ¿Usted está viendo qué es lo que Jesús acaba de decir? No, él no está enfermo. Él no está enfermo. No, mira, él no está enfermo. Él no está enfermo. Mira, él no está enfermo. Él no está enfermo. ¿Qué pasó, Ezequiel? Ezequiel. Dígame, ¿qué está pensando? Lo digo en voz alta. Piensen, mis hermanos. Ustedes no pueden seguir aquí acomodados, recibiendo palabra y ustedes pensando que saben lo que están recibiendo cuando la están confesando. En el nombre de Cristo Jesús no pueden seguir. Miren, se los digo, no pueden seguir. No tomen apariencias que ustedes no son. No asuman actitudes que ustedes no tienen. En serio, eso a ustedes no les va a servir de nada, ni en el trabajo, ni en su casa. ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos un pensamiento de puros mendigos. Mire que la palabra decía que cuando Jesús habló, todos lo escucharon. Pero ¿qué escucharon los soldados? Que lo tenían que llevar a la ciudad, a la casa. Eso fue lo que escucharon. Pero no entendieron lo que Jesús dijo del encuentro de persecución. El único que lo entendió fue Pablo. O sea, cada uno va a entender
lo que necesita entender. ¿Para qué? Para empujar a otro a que lo haga, o para de verdad empujarme a mi propia vida y tener el encuentro con Dios. Porque ellos escucharon y dijeron, no entendieron, dice la palabra, no entendieron, pero ellos solamente escucharon llevarlo allá, y ellos fueron y lo llevaron, porque Pablo no podía ir, sí, porque estaba ciego. Pero Pablo sí escuchó cuando él le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? Para hacer lo que Dios nos dice, o para ir y empujar a otros, o para... No, Dios no quiere eso. Él quiere que todos tengamos el encuentro con Él. Es que mire, mis hermanos, en serio, después les predico esto, pero es para que lo mediten. Usted no me diga que está pensando en grande cuando usted está confesando cosas pequeñitas. No me diga que quiere cosas buenas cuando su manera de ver no son las cosas, porque tampoco ni las piensa. Usted las piensa es cuando usted está al lado de la persona que le gusta, que lo hace, que lo mide, que lo reta a usted. Mientras tanto, no lo piensa usted, porque su mentalidad es de pobre. Usted dice, voy a perder, voy a quedar sin esto no sirve, porque de eso es que todo el tiempo nosotros nos rodeamos. Nosotros jamás nos hemos rodeado de una oración que de verdad nos saque la condición en que nosotros seguimos pensando. ¿Por qué será esto? Cuando estoy en la iglesia y me dan la oportunidad a mí de ir a predicar, yo digo, Señor, yo sé que algo está sucediendo. Y como sé que cuando hablan profeta, ya todo el mundo sabe qué es un profeta. Le digo, ¿sabe qué? No se engañe. Ni siquiera yo me conozco cuando yo me pongo a profetizar. Nadie conocía a Jesús. Nadie conoce la profecía sino el espíritu que mora en las personas que de verdad quieren escuchar lo de Dios, y no puede haber temor que Dios les diga qué va a pasar con su vida, porque eso es lo que hace el espíritu. Por eso es que la palabra profética no llega, no porque no se pueda llegar, sino que la gente cuando ve el cumplimiento siempre va a ser con la aflicción, pero nunca con devoción. Ese es un problema. Mire, Manolo, yo sé, hermano, que usted entró en cambios. Y le digo una cosa, hermano, esa postura que usted tiene, Dios a usted lo va a llenar de unción. De unción, mi hermano. Porque si no cambia eso, entienda lo que va a problemas con usted mismo. Es con usted mismo, nadie más. Usted hasta que no se meta como Dios le diga, no va a caer una unción que usted necesita. Usted, si cree, va a caer una unción para que se cumpla lo que Dios quiere con su vida. Usted se va a meter a las cosas de Dios, Dios a usted le va a bendecir y va a cumplir muy pronto lo que Dios quiere. Y así está más de uno, que tiene que ver qué está pasando. Y si tienen esa actitud, no sea mala gente, métase un poquito, porque ahí donde Dios va a mover. Cuando yo estaba allá, yo oraba por usted, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que le está pasando a esta cabeza dura? Que algo está pensando que no necesita. Entonces me tocó ponerme a orar, Señor, reprendo a Rocío, ¿qué es lo que está pensando? Quítale la bobada. Yo, pero ¿por qué? Está en el ministerio del ombligo. Yo le decía, Señor, algo tú tienes que hacer entonces. O sea, malo porque se acomodan ustedes, o malo porque quieren ser acomodados, o malo porque se les exige a ustedes. ¿Qué quieren, mis hermanos? ¿Qué quiere Manuel? ¿Ser exigido? ¿Quiere que le exijan? Yo los veía a ustedes cuando predicaban, yo me sentía orgulloso. Yo dije, qué bueno, miren, esa palabra que tienen, esa palabra la están esperando más de una iglesia. Pero ¿sabe qué le digo, mis hermanos? Con esa actitud que tenemos nosotros, no, ¿sabe qué? Mejor quedémonos aquí y sigamos jugando a la iglesita nosotros aquí. En serio se los digo. Si la gente de Rosario, la gente de Buenos Aires, ellos vienen. A mí, en cierta forma, no es que me interese que me digan quiénes son, no, eso no me interesa a mí. A mí me interesa es que me digan que nosotros estamos metidos en algo que se llama santidad, que nos metimos a hacer las cosas como Dios le gusta.
y que no nos compran, que no nos traman. A mí eso es lo que me importa, eso para mí, yo creo que esa es mi vida, porque es donde yo me puedo mover como yo quiera, ¿me entiendes? Yo me muevo así, en la iglesia yo me muevo así, yo no tengo problema, que no puedo, no, usted no puede, pero yo tengo a alguien que se llama Espíritu Santo de Dios, que él sí me permite cómo poderme mover. Porque mientras que ustedes estaban aquí orando, no sé cuántos estaban orando, y yo estaba predicando, yo les decía a mis hermanos, ustedes están abajo en la iglesia orando y respaldando lo que yo estoy haciendo. Y yo no les expliqué nada de ellos, yo solo dejé que se movieran al conocimiento que ellos tienen. Pero cuando me decían a mí el break, vaya, tercer piso, todos los pastores, todos, maestros, pastores, profetas, evangelistas, todos estaban ahí. Y a uno por uno Dios empezó a decirle, al que le gustó, palabra dura, ningún momento es palabra dura. Palabra fiel es esta, dice el Señor. Cuando usted escucha y ve lo que está sucediendo, ahí es donde empieza la verdadera fidelidad de lo que nosotros entendemos que es una palabra puesta por Dios. Amén. Y cuando las personas reconocen, dicen, yo reconozco que esa palabra es cierta. Pero ¿sabe qué? La gente cree que ver al profeta lo ven así. Así. ¿Sabe por qué? Porque ustedes conocen el cumplimiento. Mentira, si lo conocieran no estarían como están. Tenemos que cambiemos, veamos el cumplimiento así y veamos al profeta como Dios lo pone y se va a dar cuenta que ahí donde Dios va a entrar el respeto, va a entrar la unidad, va a entrar la verdadera justicia que se necesita. Pero cuando yo sé que no respetan a Dios, ¿qué van a respetar a mí? Yo no soy nadie para que me respeten. ¿Entiende? Pero cuando yo soy un enviado y yo voy con autoridad y Dios me la pone a mí y me la sigue poniendo, ahí es donde la gente dice, de verdad este hombre no viene con pañitos de agua tibia a decirnos que nos gusta y que no nos gusta. Pero ¿sabe qué? El problema de nosotros es que vivimos de penas ajenas. No. Pastor, no diga esas cosas tan duras. No. ¿Qué va a pensar? No. Pero digo yo, Dios mío, madre mía, diga sí, antes de que le pase peor a usted. Pero yo les digo en serio, mire, no se dejen embotar. Ustedes tienen que ir a la iglesia. Mire mis hermanos, yo sé que hay un espíritu que los quiere a ustedes gobernar de actitudes, de formas. Y no pueden dejarse ustedes llevar ese control. No crean que ustedes saben. Yo no sé nada, se los digo. Yo escuchaba a esos hombres, unas inteligencias, gente muy pila, y yo aprendí cosas. ¿Y yo qué aprendí? Y cuando yo lo aprendo, yo lo hago porque digo, pero si necesito aprenderlo, yo me las pico de qué. No, yo quiero aprender. Y yo quiero aprender. Y yo necesito aprender. Pero lo que yo estoy conquistando, ¿sabe qué es? Es que yo no puedo seguir hablando de un reino si de verdad yo no lo quiero. Eso es muy difícil. Y les digo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y yo suelto esta palabra. Pero sus mentes, los que quieren, escuchen, como Pablo escuchó. Mire, ustedes no están cansados de estar persiguiendo a Dios. Ustedes no están aburridos de ver qué es lo que ustedes están viendo todo el tiempo. No están cansados de eso. Ustedes están aburridos porque no escuchan. Y sale la condición. Porque el que escucha dice, ya entendí esta palabra. Ya sé que esa palabra es para mí. O si no, se hubiera podido levantar. Si no, no hubiera estado ciego. Y si no, entonces no hubiera podido hablar lo que él habló. Pero cuando uno escucha una palabra, uno dice, eso es mío y nadie me lo puede quitar. En el nombre de Cristo, eso es mío y nadie me lo puede quitar. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, si usted de verdad dice que ama, quiere lo de Dios, ama lo de Dios, entonces, ¿por qué decimos que amamos y no vemos cuál es el comportamiento, la actitud, todo lo que seguimos pensando? Mis hermanos, ese es el juego.
Por eso es que cuando están ustedes acá en la iglesia, y eso está pasando en todas las iglesias que parecen entes, mis hermanos, entes, esas son así. No hay una revelación, no hay discernimiento, no, algo está pasando. ¿Sí? ¿Y por qué es? Porque no se está orando. Así es sencillo. Si estuviéramos orando, nosotros estaríamos en otro cuento. Y vuelvo, les digo yo, Dios me da una palabra allá, ustedes la van a ver. ¿Por qué la van a ver? Porque se cumplió. ¿Y qué fue lo que se cumplió? Ustedes van a ver. ¿Pero para qué lo van a ver? Porque los que lo vean, esos son los que van a continuar. Los que no van a ver, ahí se van a quedar un ratico. Así de claro yo me lo mostraba. Pero miren, mis hermanos, es así. Dios me decía que les dijera, muchos de ustedes tienen en el corazón las cosas. Aquellos que tienen en el corazón las cosas, yo voy a empezar a hacer. El Señor me decía en el transcurso de esta semana, y vienen días en que yo voy a empezar a hacer cosas, en que me voy a empezar a mover para que ustedes vean y sepan que yo estoy ahí con ustedes, me decía el Señor. Miren, yo no sé, pero se lo digo, ¿cuántos escuchan esto? Pero es así. ¿Sabe por qué la justicia? Es para que tú aprendas a ser humilde y tú reconozcas quiénes son los que de verdad mienten, porque si no, no vas a reconocer la gente que te miente a ti. La justicia. Yo tuve una experiencia tan bonita allá en Buenos Aires que le di tantas gracias a Dios que tuve que llegar al hotel a orar y decirle a Dios, gracias por lo que me sucedió. Porque eso que me sucedió, ¿sabe qué me hizo? Me hizo todavía ser más justo de lo que yo creía que era eso. Pero me enseñó fue porque el Señor me dijo, esto hazlo y te vas a dar cuenta. Y fue tan fuerte lo que me sucedió, que me tocó preguntarle a Dios, ¿y ahora yo qué hago? ¿Lo tengo que hacer de esta forma? ¿Lo tengo que hacer de esta forma? ¿Lo tengo que hacer de esta forma? Como tres situaciones. Y estoy sentado tomándome un café y el Señor me dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando yo digo, ¿eso? Bueno, Señor, gracias. ¿Sabes qué? Lo hice y voy y lo hago y me dicen, vale tanto el precio y voy y lo hago, me dicen, no, eso vale mucho más porque llévalo usted de Rosario, de Rosario a Buenos Aires en carro particular le vale 4,500 pesos. Yo dije, no, pues están locos, si cobran 400 en el colectivo, yo qué, de 400, o sea, me voy en avión, ¿sí o no? La mentalidad gallina que tiene uno, ¿sí? No, sucedió algo. Entonces viene Adriana, y como siempre, pastor, ya le averiguo, pastor, esto, pastor, tal cosa, le averiguo cosas. Entonces me dice, pastor, lo que pasa es que usted tiene que ir hasta Aeroparque, y en Aeroparque, por llevarlo usted de Rosario a Aeroparque, le cobran 750 pesos. Yo le dije, en ese me voy, en ese. Y me puse a orar. Le dije, Padre de la gloria, yo sé que este hombre que se va a ir conmigo, me va a llevar al hotel. Yo declaro esa palabra, porque yo sé que eso es lo que tú vas a hacer. Entonces imagínense que me sube, me dice y me escribe, ¿y usted se va a ir solo en un carro particular, pastor? Y yo, no, 4,500 pesos atrás sentado. Y yo le decía, Señor, gracias, Padre, listo, llego. Le digo al hombre, ¿sabe qué es lo que sucede? Yo tengo que ir a este hotel, y si, dependiendo del tiempo, lo puedo llevar, si no, no, me toca dejarlo en un lugar. Le dije, perfecto, no importa, le compartí 2 o 3 cosas de Dios, no fue mucho, y dormí. Y le ¿sabe qué, Dios? Tú puedes hacer un milagro que lleguemos 1 hora antes, ¿cierto? Tú puedes hacer eso, tú eres el dueño del tiempo. Llegamos 1 hora antes. Y me dice, sí, lo voy a dejar en el hotel. Gracias, Señor. ¿Sabe? Y saqué dinero y le dije, esto para que se tome la gaseosa. Los 70 pesos que cobran un taxi, uno dice, tenga, se los merece. ¿Qué escuchó? No me importa. Lo único que dijo es, lo voy a dejar en el hotel. Y el que escucha eso de Dios, es donde yo le digo a Dios, sí, dice, sí, tú escuchas eso.
Porque ahí es donde viene la bendición para ustedes. Adriana, mire, usted va a escuchar a Adriana, porque si usted no escucha, entiendan lo que la bendición no va a llegar al punto que ustedes tienen que hacerlo. Dios me decía con ustedes que les iba a quitar de verdad esa vaina de asumir un dinero, de ver un dinero, de tomar posiciones con respecto a un dinero. No lo hagan. Lo que va a venir para ustedes los va a sorprender. Porque la única forma que ustedes van a reconocer que ustedes no pueden con los trabajos, sino de verdad porque Dios va a hacer. ¿Sí? Es la única forma, pero para eso, vuelvo y le digo, nosotros tenemos que tener justicia en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Porque yo sé que yo puedo pensar muchas cosas, pero no se trata que yo piense, se trata de lo que Dios me dice que yo piense. Aquí es donde bajo yo, aquí es donde Dios hace de mi vida lo que estoy necesitando. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo mismo esta mañana. Igual. Mire, ese señor del hotel que me quedé, eso me pasó una cosa en el hotel, porque en el hotel que estaba, en el primero, yo dejé apartado el hotel, pero después tenemos que apartarlo, entonces solo me apartaron un día, no 2 días. No había hotel en todas las cuadras donde estaba, no había hotel. Entonces me paré y yo, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, pero tú haces algo. Y voy a un hotel diferentísimo. Me dice un hombre, mira, ¿sabes qué? Este hotel es parecido al precio a este y a este, pero ¿por qué usted no va a este, va a este? No, la dirección la tomé mal. Tenía que coger por Tucumán y me metí fue por derecho, o sea, tenía que subir así. Yo estaba más perdido, hermano, pero ore, Señor, y el hotel, Señor, cuando Hotel Lafayette, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mira, por favor, un cuarto. Sí, claro. Entonces el hombre me mira de arriba para abajo y dije yo, uy, este loco te acaba de decir yo no sé cuánto. Miren, mis hermanos, se los voy a decir en serio. Dios hace unos milagros que yo quedo. Digo yo, mire, por favor, ¿listo apartar el cuarto? Sí, listo. Para apartarlo tiene que hacer esto. Digo, no hay problema. Pero déjenme, yo lo aparto y yo vengo a las 5 de la tarde para ver. Porque estaba orando en el otro hotel, no tenía que quitarme, pasar de un lado a otro. No. Y el Señor, empújeme, pasa a ese hotel, pasa a ese hotel, pasa a ese hotel. ¿Sabe qué? Ya el hombre me dice, te programé el carro por la mañana a las 8 de la mañana para que alcance a desayunar, me dice el Señor. No se preocupe, quiere que ya se lo llame y yo. Mire, en serio, yo llegué al aeropuerto. Llego al aeropuerto y me dicen, siga por favor. Yo le decía, Dios, esperas, ¿en serio? Lo que Dios hace. Yo me quedo sin palabras y después les cuento los testimonios que me pasó a mí en la iglesia y en cosas que fue lo que yo aprendí. Y que yo decía, por eso lo que viene para ustedes, viene para que ustedes lo conquisten rápido. Amén. Miren, Saúl, si usted cree que va a decir esa empresa, pase una hoja de vida en otro lado, hermano. No tenga miedo de lo que Dios puede llegar a hacer con usted. Saúl, muévase en lo sobrenatural, Saúl. Si usted no vive, usted no vive eso, hermano. Entonces, ¿para qué canta? Todo se lo debo. Ay. Usted tiene que estar llorando, hermano, quebrantado. Arrepentido, hermano. Mi casa, mi hogar, mi familia, todo, hermano. Usted no tenía nada. Y ahora usted llora porque no tiene, porque no hace, porque no pone, porque no sabe qué hacer, hermano. ¿Y qué le está diciendo Dios, hermano? O sea que usted llega a su casa ahorita y se encierra y canta y le dice, papá, ¿qué está pasando conmigo? No es eso. No es eso lo que Dios le mandó a usted. Pero no lo hacen. Entonces tiene que uno venir acá y decirles a ustedes qué están haciendo. En vez de yo estar predicando, tengo que estarles repitiendo a ustedes. En vez de soltar la palabra que Dios me puso de ustedes, tengo que estarles refrescando. No oran, no hacen. Otra vez, lo que les dijo la pastora que día, nos tienen que repetir. Nos tienen que repetir. Como yo le dije a un hermano. Y se le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que se aprendía en el desierto? ¿Qué era lo que se aprendía en el desierto?
dice más? Las leyes. ¿Quién me dice más? Conocer que Dios era el proveedor de todo. ¿Quién me dice más? Escuchar la voz de Dios. Eso significa, sí, que ustedes también enseñados. ¿Cómo me dicen ustedes, pastor? Yo estoy mal, estoy pasando por este desierto, no es justo. Es que no hago así. Usted lo que está diciendo es que se está quejando. Porque si usted estuviera leyendo las palabras, ¿usted qué haría? Las declararía. ¿Para qué? Para salir más rápido del lugar en que usted está metido. Eso es diferente. Eso no es un desierto. Eso se llama necedad. No confunda necedad con lo que usted no quiere hacer. ¿Ah? Porque usted en el desierto lo que tiene que aprender a los estatutos, los preceptos y las normas y dejar de ser chismoso y fisgón. ¿Sí me entiende? ¿Qué es eso? Eso es lo que uno tiene que ganar y conquistar, mis hermanos. Señor y Padre amado, te doy gracias. Te ruego que tú ministres, Señor, mis hermanos, y nos lleves en paz y en bendición. Que esta palabra caiga, Señor, en el lugar que se necesita. Yo bendigo a mis hermanos de Argentina, Señor, de Buenos Aires, de Rosario, a la gente de Colombia, a la gente de Estados Unidos y al resto de países que nos están viendo. Y sigo declarando, Señor, que la palabra que viene a partir de este día va a ser una palabra que va a remover, Señor, y vamos a retomar lo que tú nos has prometido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido, mis hermanos, que estén bien.